Acechando en las sombras de nuestros vecindarios está lo desconocido, que lleva una máscara con un rostro que se parece al tuyo y al mío. No se esconde ni se oculta. Frank es un maestro manipulador, una advertencia ignorada, y hay quienes deben enfrentar su ira, que nadie anticipó excepto una persona. Número 10. Las señales se revelan desde el principio, a través de pequeños gestos que a menudo se descartan como «solo está siendo un niño». El niño que no tiene miedo ante el peligro, el niño cuya capacidad de manipulación le consigue una galleta extra del frasco, el niño que mutiló animales pequeños, el niño que golpeó a su amigo una vez de más. Estos pequeños gestos estuvieron en la infancia de Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos seriales más famosos. De niño, era retraído, introvertido y solitario. Hacer amigos le resultaba imposible. De niño, tenía una obsesión espantosa con la muerte, especialmente la de animales pequeños. Dahmer empezó a recolectar animales atropellados, diseccionarlos y guardar sus huesos. En su adolescencia, Dahmer empezó a abusar de sustancias para intentar callar las voces que le pedían matar, voces a las que luego cedería. En 1978, con 18 años, inició su serie de homicidios con Esteban Mark Hicks. La masacre comenzó en 1978 y continuó de manera esporádica hasta 1990. Fue ese año cuando Dahmer se mudó al departamento número 213 de los apartamentos Oxford. Esta habitación se volvió el escenario de la mayoría de las atrocidades de Dahmer y el último lugar que veían las víctimas antes de su trágico final. Aquí hallamos el mejor ejemplo de personas comunes que intentaron advertirnos sobre los psicópatas. Glenda Cleveland vivía junto al edificio de Dahmer en la calle 25, aunque en la serie de Netflix sobre el monstruo de Milwaukee la mostraron erróneamente como vecina directa, como sería conocido. Desde que Dahmer se mudó hasta su arresto, Glenda notó comportamientos extraños e intentó reportarlo varias veces, pero no la escucharon. La inquietante actividad que la ponía nerviosa terminó el 27 de marzo de 1991. Glenda, su hija Sandra y su sobrina Nicole habían visto algo realmente inquietante. Era madrugada cuando vieron a una persona aturdida merodeando por la calle, desnudo y manchado de fluido vital. Glenda lo ayudó mientras su sobrina llamaba al 911 que solo envió una patrulla. Ahí enfrentaron la manipulación típica de los psicópatas. Dahmer estaba frente a la puerta de su edificio, rodeado por la familia preocupada que intentaba salvar a Konorak, un joven golpeado y magullado. «Es mi novio y está intoxicado», dijo Dahmer. El oficial bajó la guardia y levantó las manos en señal de rendición. «Una pelea de amantes», concluyó, y llevó al joven asiático, que no estaba en condiciones, de vuelta arriba. Glenda intentó alertar al departamento de policía sobre que algo andaba mal, pero la ignoraron durante 2 meses. Ella insistió e hizo varias llamadas exigiendo acciones contra Dahmer. Ignoraron sus llamadas, así que acudió al FBI, pero ellos también fallaron y permitieron más muertes. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, la última víctima prevista, logró escapar del departamento 213 y guió a la policía de regreso con Jeffrey Dahmer y a un apartamento de absoluto horror. Número 9. Janine Lawlins ya sabía que había algo increíblemente mal con su hijo cuando él todavía era solo un joven. El comportamiento anormal dominó el hogar en Bruselas y siguió a la familia de 7 a Burundi y el Congo belga. Janine describió a su hijo adolescente, Mark Dutroux, como manipulador, ya que tenía conductas muy distintas a las de sus 4 hermanos. Tras independizarse, Dutroux seguía igual. Su madre pasó de llamarlo manipulador a impredecible y violento. Incluso en ese entonces, ella sabía que su hijo se convertiría en una peligrosa amenaza para el mundo. Creció hasta la adultez, y solo Janine sabía de su capacidad destructiva. Las primeras señales de problemas graves surgieron en el verano de 1985, cuando obtuvo su divorcio. La creciente frustración por lo difícil y tedioso de ligar con mujeres llevó a una decisión perturbadora. En vez de jugar a ¿cuál es tu color favorito?, Dutroux pensó que sería más fácil secuestrar a sus citas y obligarlas a encuentros románticos.
El secuestro y la violación, según dijo, eran más rápidos que coquetear. Su modus operandi, junto a su segunda esposa, era saltar de un auto en movimiento. Sorprendía a chicas jóvenes, les cubría boca y ojos con cinta y las agredía en un garaje u otro lugar. La víctima generalmente era liberada después de un año de los crímenes. Dutroux y su cómplice, su esposa Michelle Martin, serían arrestados por el secuestro y agresión de 5 personas de diferentes edades. En 1989, Dutroux recibió 13 años y medio de condena, pero salió tras solo 3 años, pese a las súplicas de su madre que advertía recaería. Salió en libertad condicional en 1992, aunque seguía en prisión. Las tácticas manipuladoras de Dutroux habían dado resultado. Logró convencer a los profesionales de la salud de la prisión de que estaba discapacitado debido a una enfermedad mental y que necesitaba medicación. Si hubieran prestado atención a las advertencias de Janine de que él sería un reincidente con un nivel de violencia inigualable. Las autoridades pudieron salvar a 4 de 6 víctimas que sumó ese año, pero la policía tardó mucho en considerarlo sospechoso. Dutroux fue liberado y luego cometió agresiones violentas que terminaron con 5 homicidios. Fue responsable de más de 11 agresiones y violaciones, cifra que habría sido menor si alguien hubiera escuchado a Janine. Número 8. Soy una leyenda. Esta es la autopromoción que Roberto Picton se dio a sí mismo. Todos saben de mí. Se jactó desde la comodidad de una celda de prisión. Pero había una razón por la que todos conocían a Picton, y había una razón por la que estaba en una celda de prisión, y las razones eran absolutamente horribles. Entre 1978 y 2001, el centro oeste de Vancouver vivió un misterio. Mujeres desaparecían. Entre estos 2 años, al menos 65 mujeres desaparecieron sin dejar rastro, y todo comenzó en una modesta granja de cerdos en Port Coquitlam, Columbia Británica. Fue aquí donde Picton y sus hermanos desarrollaron una granja funcional que abarcaba 65 hectáreas. Era una pequeña granja de ganado que daba ingresos a la familia. El centro del East Side sufría pobreza, personas sin hogar, consumo y tráfico de drogas, y mujeres obligadas a prostituirse por dinero. Picton visitaba frecuentemente Eastside, donde iba seguido a una planta de procesamiento para desechar residuos de la granja. Solía recorrer la zona de 10 cuadras llamada Low Track, donde conoció a muchas de sus víctimas. Al aumentar las desapariciones, la RCMP hizo una lista de mujeres desaparecidas, muchas agregadas años después de su desaparición. Esto se debía a sus estilos de vida marginados. La RCMP crearía un equipo especial para investigar desapariciones y homicidios no resueltos, enfocados en casos de trabajadoras sexuales. Solo 2 años después, la Fuerza Especial fue disuelta. Esto hizo que aumentara la desaparición de personas y surgieran rumores de un asesino serial en Low Track. Quienes trabajaban en el oficio comenzaron a anotar las placas de autos que recogían a mujeres, pero las desapariciones siguieron. En 1991, las familias preguntaron por sus desaparecidos y exigieron una investigación completa. La policía no aceptó que había un homicida suelto y tampoco creía que las mujeres desaparecidas estuvieran muertas. Para las autoridades, la falta de cuerpos no justificaba investigar, aunque solo una persona lo notaba. Kim Rosmo, perfilador geográfico, trabajaba en el Departamento de Policía de Vancouver durante la ola de crímenes de Picton. Rosmo fue el primer policía canadiense con doctorado en criminología y creó la técnica conocida como perfilación geográfica. Sería la primera en advertir a sus compañeros y superiores sobre un posible asesino serial en el centro oeste de Vancouver. Rosmo impulsó la creación de esa unidad especial en la RCMP, que luego se disolvió por considerarse innecesaria. En la investigación sobre Picton y las desapariciones, Rosmo contó que su superior, el inspector Fred Badelcombe, jefe de crímenes mayores, ignoró sus graves preocupaciones. Él y otro oficial se preparaban para anunciar al público que el peligro estaba en las calles. 2 semanas antes de publicarla, Badelcombe canceló la advertencia. En 1998, la negación del inspector llegó a su punto máximo cuando hizo un gran berrinche, descartando la idea de un maníaco homicida por considerarla inexacta y alarmista.
Rosmo indicó que hubo fallas sistémicas que pudieron evitarse si lo hubieran escuchado. Los crímenes de Picton continuaron hasta 2002, cuando otra búsqueda en la propiedad halló armas y objetos de los desaparecidos. Luego confesaría haber tenido 49 víctimas desde 1978 hasta 2001. Número 7. Ted Bundy, uno de los asesinos seriales más notorios en la historia de Estados Unidos, no tenía nada contra Rodney Alcala, el criminal que, en medio de su ola de homicidios, tuvo la audacia de aparecer en un programa de citas televisado. Queriendo ser visto y acechar al público, él decidió hacerse notar en vez de seguir en las sombras y fuera de sospechas. Su presencia en el juego de citas fue como una advertencia inquietante. Aquí estoy, el maniático que han estado buscando y ni siquiera lo saben. Alcala conoció a sus víctimas en California, Nueva York, Wyoming, Washington, Arizona y Nuevo Hampshire, donde les quitó la vida sin piedad, bajo el amparo de la oscuridad. En 1968, un testigo vio a Alcala atrayendo a una de sus primeras víctimas hacia el auto y decidió seguirlo. El testigo luego llevó a la policía al mismo lugar, un edificio de departamentos donde el culpable había estado viviendo. Ahí hallaron a la víctima inconsciente pero viva. Alcala ya se había ido. Un año después, fue incluido en la lista de los más buscados del FBI por el único crimen que pudieron vincularle entonces, pero hallarlo no sería fácil. Tras dejar a su víctima para morir, huyó a Nueva York como Juan Berger, ingresó a la escuela de cine de la NYU y formó buenos amigos. Mientras vivía en Nueva York, le quitaría la vida a Cornelia Greeley, a quien asfixió con una media de nylon, sin dejar evidencia alguna. Alcala no estaría en la lista de sospechosos porque nadie sabía que estaba ahí. El nombre de Juan Berger lo siguió hasta New Hampshire tras este homicidio. Ahí obtuvo un puesto como consejero en un campamento de arte y teatro para niñas, donde impresionó a las campistas. Cuando Alcala fue consejero, llevaba 3 años huyendo sin dejar rastro, cambiando constantemente de lugar. En 1971 fue distinto, ya que volantes con su rostro y la frase "más buscado" circularon por todo el país, incluso en New Hampshire. En un campamento de arte, 2 campistas notaron que algo andaba mal al ver a su consejero, John Berger, quien les parecía familiar. Finalmente, identificaron ese rostro. John Berger era Rodney Alcala. Los campistas corrieron con los adultos y advirtieron que el delincuente, disfrazado, buscaba víctimas. El personal del campamento contactó a las autoridades y Alcala volvió a estar en la mira. Fue arrestado y acusado de agredir a su primera víctima, pero la familia se había ido del país y se negó a testificar. Más tarde se le ofreció un trato. A Alcala se le ofreció declararse culpable de un delito menor, registrarse como delincuente y recibir una sentencia mínima de 1 año o cadena perpetua con libertad condicional. Tras 36 meses, a pesar de las súplicas desesperadas del público, el asesino fue liberado, solo para que regresara a sus oscuros y retorcidos caminos. Esto duró hasta 1979, cuando fue detenido de nuevo y declarado culpable de 8 homicidios, 7 de los cuales ocurrieron después de su liberación. Número 6. De 1972 a 1978, John Wayne Gacy aterrorizó Norwood Park en Chicago como payaso homicida y contratista que ganaba la confianza de sus víctimas. Engañaba a jóvenes y niños para que fueran a su casa, les ponía esposas fingiendo un truco de magia, los agredía, torturaba y mataba. Gacy cometió su primer asesinato en 1972 y siguió años sin ser sospechado, salvo por los Butkovich. En 1975, Marco y Teresia Butkovich sospecharon cuando su hijo John no volvió tras enfrentar a su jefe, Gacy, por salarios no pagados. Llamaron varias veces a la policía por temor a un problema, pero tras una breve investigación, las autoridades concluyeron que John solo se había escapado. Los Butkovich insistieron y visitaron la casa de Gacy, pero sus súplicas fueron ignoradas 3 años, mientras él ocultaba cuerpos en su sótano. Solo después de la desaparición de otro empleado, Roberto Priest, la policía consideró a Gacy como sospechoso. Una orden de cateo llevó al arresto de Gacy en 1978. Al día siguiente, confesó las desapariciones y homicidios.
Los detectives hallaron un cementerio con 33 víctimas, incluyendo a Juan Butkovich, confirmando los temores de sus padres. Las 100 llamadas que habían hecho no fueron investigadas, lo que resultó en numerosas víctimas evitables. Número 5. Sasha Reid, doctora en filosofía. Sasha Reid, candidata a doctorado en la Universidad de Toronto e instructora en la Universidad de Calgary, investigaba asesinos seriales desde hacía casi 10 años. Antes de descubrir algo alarmante que la hizo llamar a la policía con una advertencia escalofriante, Sasha se especializaba en el análisis estadístico de personas desaparecidas, así como en maníacos homicidas, cuyos motivos a menudo eran libidinosos. En el verano de 2017, ella estaba en medio de una típica sesión de ingreso de datos, compilando otra lista, construyendo su propia base de datos de personas desaparecidas, usando el registro de adultos desaparecidos de Ontario. En este episodio rutinario, algo se hizo evidente. Varias desapariciones de hombres cerca de Church y Wellesley en Toronto eran similares y tenían conexiones inquietantes. Según Sasha, 3 personas compartían similitudes que no podían ser ignoradas. Eran Skandarash Navaratnam, Abdul Basir Fassi y Majid Kayan. Cada uno era un hombre de mediana edad de ascendencia asiática o del Medio Oriente que había inmigrado a Canadá. Los 3 hombres eran conocidos en Church y Wellesley, el barrio gay de Toronto. Fueron vistos en bares y clubes antes de desaparecer. Tras investigar muchos casos de asesinos seriales, Sasha sabía que los patrones no deben ignorarse y deben analizarse. Con toda la información disponible, la investigadora creó un perfil criminal respaldado por datos irrefutables. Finalmente, llamó a la policía con esa advertencia, esperando que fuera más que una llamada de 25 minutos con una persona. La detective Sasha dijo que el detective con el que habló fue receptivo a su ayuda, pero al final solo recibió un simple «Te llamaremos si necesitamos algo». Te dejaron esperando y la policía no hizo nada con la información del investigador Bruce McArthur, jardinero paisajista canadiense. El Santa Claus del centro comercial seguía causando problemas en Wellesley y era responsable de las misteriosas desapariciones. Como la policía ignoró la advertencia de Sasha, él siguió cometiendo crímenes. La desaparición de Selim Esen, inmigrante turco, motivó una investigación más profunda y la creación del proyecto Prisma por la policía. Un grupo especial se centró en McArthur, quien evadió el arresto por meses. Mientras la policía iniciaba una investigación exhaustiva, un asesino serial cobró otra víctima, Andrew Kinsman. El 18 de enero de 2018, las autoridades policiales habían estado vigilando a McArthur cuando notaron que un joven entraba a su departamento. Preocupados por la posible víctima, los oficiales intervinieron y lo hallaron atado en una cama. Arrestaron al perpetrador y el joven escapó con suerte. Días después, los investigadores registrarían varias propiedades donde trabajó el paisajista, hallando finalmente un perturbador cementerio de víctimas. Número 4. Estrangular es lo que hacía, y era bastante bueno en eso. Estas son las desgarradoras palabras que salieron de la boca de Gary Ridgway, el estrangulador del Río Verde. Era su carrera, presumía. El homicida maníaco confeso asfixió a mujeres jóvenes y se atribuyó hasta 48 cuerpos no documentados y al menos otros 12 más. Descomponiéndose en un lugar olvidado por 20 años sin ser capturado, sembró terror en el noroeste de Estados Unidos, logrando un récord de longevidad homicida. El informe de 133 páginas de la Fiscalía sobre la confesión de Ridgway nos da una visión del escalofriante relato que revela un enfoque disciplinado y profesional hacia los asesinatos en serie nunca antes visto. El estrangulador del Río Verde fue prolífico en asesinatos por su habilidad para guardar silencio. Cuando inició su ola de crímenes, Ridgway decidió no contárselo a nadie. A inicios de los 70, Ridgway se mudó a Seattle y trabajó como pintor de camiones. Menos de 10 años después, empezó su ola de crímenes, marcada por un pasado inquietante de conductas inapropiadas y rarezas. Sirviendo como base, en 1982, Ridgway acabaría con la vida de su primera víctima, quien sería encontrada en el río Green, apenas una semana después de desaparecer. Ridgway, meticuloso y astuto, no dejó evidencia alguna. Este primer asesinato despertó su gusto por la violencia
Y durante las siguientes 2 décadas, su mano manchada de sangre se extendería por la zona, apuntando a fugitivas y trabajadoras nocturnas, eliminándolas una por una. 5 víctimas de Ridgway fueron halladas en o cerca del río Green, de ahí su apodo. Se hallaron más cuerpos en zonas boscosas y luego se atribuyeron al mismo responsable. Tras 1984, sus actos malvados siguieron hasta 1998. En 1982, la policía sabía que era un asesino serial y en 1983, Ridgway ya era sospechoso. Sin pistas ni pruebas, los investigadores no lo vincularon con los crímenes. Resulta que el mismo año en que la policía llamó al pintor de camiones para interrogarlo, de hecho recibieron una pista, una que sería ignorada. Fue el 30 de abril de 1983 cuando Marie Malvar subió a un vehículo y se fue, sin saber que nunca regresaría. Roberto Woods vio desde la puerta cómo ella subía a un camión con un conductor desconocido. Pronto lo invadió una sensación incómoda y decidió seguir el vehículo inconfundible por sus parches de imprimación. Roberto siguió a su novia al estacionamiento de un motel y se echó en reversa, pero perdió el camión al llegar al semáforo en Des Moines. 4 días después, le informaron que María estaba desaparecida. Roberto contó lo sucedido al padre de María, quien reunió a los hombres de la familia. Roberto y los Malver recorrieron los vecindarios y tras horas de búsqueda, vieron la camioneta color vino que Roberto describió. Me estacioné frente a la casa de Gary Ridgway. Roberto avisó a la policía y un detective de Des Moines pasó por ahí. Para interrogar a Ridgway, él negó conocer a alguien llamada María, y eso fue todo. El detective se fue, y Ridgway suspiró aliviado. Durante los siguientes 15 años, la oleada continuó y el departamento de policía se quedó rascándose la cabeza ante un crimen angustiante. Eso se habría resuelto si la advertencia de Roberto hubiera llevado a investigar y revisar esa camioneta color vino en busca de pruebas. Número 3. En verano de 1974, hubo varias desapariciones misteriosas de jóvenes universitarias de cabello oscuro en Washington. La policía inicialmente buscó un Volkswagen Beetle marrón, conducido por un hombre encantador de cabello oscuro llamado Ted, quien llevaba un cabestrillo en el brazo, detalles proporcionados por sobrevivientes y testigos. Elizabeth Klopfer, la novia de Ted Bundy, reconoció de inmediato las alarmantes similitudes entre la descripción del sospechoso y su pareja con la que vivía. Descripción: hombre atractivo, cabello oscuro y complexión promedio. Pedir ayuda con un yeso falso y manejar un Volkswagen Beetle era típico de Bundy. Incluso halló yeso de París en su escritorio, lo que explicaría el yeso falso. Aunque llamó varias veces a la policía, los investigadores ignoraron sus advertencias. Hablaron con el estudiante de Derecho impecable y concluyeron que alguien sin antecedentes no podía ser un asesino en masa. Bundy fue exonerado y durante los siguientes 4 años, los ataques y desapariciones continuaron, dejando 30 víctimas conocidas. En 1978, una parada rutinaria de tráfico llevó a la policía a hallar identificaciones y tarjetas de crédito robadas, convirtiendo a Bundy en sospechoso principal. La evidencia forense confirmó que el estudiante de Derecho, de apariencia impecable, era el asesino serial Ted Bundy, si solo hubieran escuchado antes las advertencias de Elizabeth. Número 2. Entre 1975 y 1980, el destripador de Yorkshire marcó Yorkshire y el noroeste de Inglaterra. Elegía víctimas al azar, principalmente mujeres que parecían vulnerables y disponibles. Se centraba en los distritos de luz roja de Leeds y Bradford, recogiendo mujeres al conducir y fingiendo ofrecerles un aventón o solicitar servicios. Al inicio, el asesino elegía a trabajadoras nocturnas, pensando que eran presas fáciles. La adopción de esta teoría por los medios hizo pensar que el asesino odiaba a las trabajadoras callejeras, provocando errores críticos al inicio de la investigación. La teoría era errónea porque el destripador de Yorkshire, un nombre adaptado del asesino serial de los años 1800, Jack el Destripador, también atacaba a mujeres de otras profesiones. Incluía trabajadoras de tiendas, banco y estudiantes. Las suposiciones dañinas, la ignorancia y el mal trabajo policial permitieron que el destripador siguiera cometiendo crímenes durante 5 años.
En esos 5 años, los investigadores encontraron a una persona que coincidía con las descripciones de los testigos. Pedro Sutcliffe, conductor de carga pesada, fue entrevistado, pero la policía no pudo relacionar pruebas con él. Sería detenido y entrevistado 9 veces más en 5 años. Aunque Sutcliffe era liberado sin incidentes, sus coartadas y la falta de pruebas lo exoneraban siempre. Analistas de crímenes advirtieron a la policía de Yorkshire no liberarlo, y las sobrevivientes aseguraban que era el hombre correcto. Incluso Trevor Birdsall, amigo de Sutcliffe, intentó advertirles que Peter Sutcliffe era el destripador de Yorkshire. Se había dado cuenta de las ausencias inexplicables de su amigo por las noches y de cómo coincidían con todos los repentinos hallazgos de cuerpos. Trevor presenció el primer ataque de Sutcliffe a una mujer y escribió una carta anónima a la policía, claramente con angustia. Sugirió que los investigadores consideraran a Sutcliffe como sospechoso y lo investigaran a fondo. Unos días después, Trevor fue él mismo al departamento de policía de Yorkshire y relató los hechos del primer ataque, repitiendo sus sospechas. Aunque las advertencias habían sido recibidas y marcadas como de máxima prioridad, no se actuó sobre la información y los informes quedaron olvidados. Hasta 1981, cuando Sutcliffe fue arrestado por casualidad, lo que llevó al inquietante descubrimiento de que él había estado detrás de los ataques todo el tiempo. La omisión del departamento al investigar las advertencias de Trevor sumó ignorancia a los errores policiales que permitieron que Sutcliffe escapara. Además del billete de $5 hallado en el bolsillo de una víctima, eso se podía rastrear hasta la compañía de transporte del destripador, junto con testimonios de testigos y sobrevivientes. Número 1. D'Angelo Martin quizá no sea un nombre conocido para muchos. Esto puede deberse a que nunca tuvo un apodo llamativo, ni cometió crímenes tan recordados como Ted Bundy, Rodney Alcala o John Wayne Gacy. Los asesinatos que cometió fueron presentados de forma que no parecían homicidios, por lo que no se consideraron así. Al inicio no era así, pero las víctimas eran llevadas a casas vacías, atacadas, asesinadas y puestas en posiciones inquietantes. Sus cuerpos, parcialmente vestidos, yacían entre bebidas alcohólicas, restos de yeso y agujas hipodérmicas. Entre 2018 y 2019, hallaron 4 cuerpos colocados así en el área metropolitana de Detroit. Para cuando apareció la segunda víctima, los investigadores comenzaron a darse cuenta, a regañadientes, de que algo simplemente no cuadraba. El cuarto asesinato puso a Detroit al límite, obligando a las autoridades a enviar equipos desprevenidos. Trabajen horas extra y revisen las propiedades más deterioradas por más cuerpos. Durante la intensa búsqueda y la preocupación comunitaria, los investigadores se rindieron alegando que no había pruebas ni pistas. Solo tenían pruebas y pistas. Tras el arresto de Martin en 2019 por el testimonio de una sobreviviente, se le relacionó con 4 homicidios no resueltos y 2 agresiones. La investigación reveló pruebas que siempre existieron y demostró que durante 15 años, D'Angelo Martin arruinó la vida de mujeres con agresiones. Un kit de ADN extraviado desde 2004 fue el primer error identificado en la policía. Más pruebas de ADN habrían ayudado, pero siempre que se ofrecían, las rechazaban. Una investigación reveló que desde 2016 había ADN suficiente para identificar a Martin como delincuente serial. El mismo ADN hallado en las escenas de los 4 homicidios. Durante 15 años, la policía manejó mal las pruebas que relacionaban a Martin con varios crímenes. Por 15 años, el departamento no investigó ni dio seguimiento a leads, lo que pudo evitar la ola de asesinatos. Los investigadores recibieron advertencias personales de familiares, amigos, testigos y sobrevivientes sobre que Martin era un depredador violento. Por motivos desconocidos, la policía ignoró el caso, retrasó la investigación, lo arrestó injustamente y detuvo la justicia. El error más grave fue en mayo de 2019, cuando una mujer denunció agresión en el sótano de la casa de su abuela. Acusando a Martin del crimen, su tía respaldó la declaración, diciendo que oyó gritos y halló a su sobrina en estado crítico. A pesar de recibir esta información crucial, que debería haber sido la pieza final para encarcelar a Martin de una vez por todas, el departamento no presentó cargos.
El maniático mató a su última víctima antes de que las autoridades emitieran una orden y lo arrestaran meses después. Gracias por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Soy Top 5 Desconocidos, nos vemos en el próximo video.